Interesante esto. José, Rodrigo, no sé qué opináis, un poco volviendo a ese tema del... Ahora os preguntaré también por lo que comentaba Eduardo, lo que está en el centro de la duda sobre qué va a pasar con el consumo ahora que el préstamo de estudiantes se tiene que devolver, ¿no? 20 millones de estudiantes este verano tienen que empezar a pagar de nuevo esos préstamos y claro, en un momento en el que ya las ventas minoristas no son catastróficas, pero tampoco están como para tirar cohetes, pues deberemos ver cómo impacta el consumo, ¿no? En este punto de Powell medio... Parece ser ya aclarando que se va a conseguir el soft landing. Datos recesivos que no llegan, aunque bueno, habría que mirar qué datos, porque algunos sí que así lo apuntan. ¿Cómo veis todo esto, José, Rodrigo? ¿Se está posponiendo esa recesión que se esperaba? Rodrigo, empieza. José, hoy que no está Gustavo, José va a adoptar el papel de Gustavo, porque voy a tener que discrepar con él. Así que va a haber más vidilla. Yo creo que los gobiernos van a tener muy difícil el hecho de inyectar dinero en la economía, porque cuando el sector bancario no quiere dar crédito, es muy difícil incitarle. Por eso veo muy complicada una década inflacionaria estilo años 80, salvo que hubiera una pérdida de confianza en el dólar, en el euro, y eso llevará a una huida de esas divisas hacia otros activos refugio, como podría ser el oro, en caso muy especulativo el Bitcoin, pero bueno, sería más yendo yo creo que hacia al oro, salvo que no se produzca. Entonces, estabas comentando por ejemplo, estábamos comentando del renminbi chino, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en el último mes, pues desde febrero se ha ido devaluando casi un 14%. Entonces, todos los que decían que el dólar iba a caer, y que yo de hecho recibí bastante hate en Negocios TV por toda la gente que me decía que el renminbi chino iba a sustituir al dólar. Así que, oye, pues un saludo a todos a los que apostan al renminbi, porque seguro que pues lleváis palmados un 14%. Entonces, dicho esto, la situación es recesiva. Yo creo que la recesión va a llegar va a empezar a notarse a partir del tercer trimestre, cuarto trimestre del 2023. Los datos del PIB son atrasados, todavía están sostenidos por mucho crédito de tarjetas revolving, y cuando llegue ese shock deflacionario que ya el sistema está dando signos desde otoño del 2022 y se produzca, bueno, pues ciertos impagos dentro del sector de inmobiliario americano, sobre todo vinculado al comercial, y todos esos préstamos estudiantiles de gente que ahora no puede encontrar un buen trabajo y que no se puede permitir la cesta de la compra, pues van a tener que elegir entre comer o pagar determinados créditos. Entonces, cuando se empieza a producir esa escalada, vamos a ver cómo ya los balances, es decir, la cantidad de dinero que han creado los bancos y los activos que tienen en balance los bancos, se ha disminuido desde el 2022. Es decir, está entrando en una tendencia negativa. Cuando eso se empieza a producir, algo que haya un cambio de tendencia, o haya noticias muy positivas, o haya un descubrimiento de petróleo que haga que bajar muchísimo el precio, es muy difícil que una vez que la máquina se empieza a parar, se dé la vuelta. Es como un transatlántico que se empieza a cambiar de rumbo, y el rumbo luego es muy difícil de alterarlo. Interesante. Sí, yo quería apuntar una cosa que creo que es interesante, porque comentabas, Javier, el buen dato de PIB, pero cuidado, porque realmente quizá la economía que se está montando resiliente no es por los motivos que podamos pensar inicialmente, ¿no? Estados Unidos, pues es una economía dinámica, un mercado laboral flexible, que atrae inversiones, etcétera, etcétera. Sí, pero en este caso no está manteniéndose por eso, ¿no? Está tirando sobre todo de gasto público. De hecho, ahora mismo, si analizamos el déficit, nos iríamos a entornos del 8%, que es una auténtica barbaridad, y es lo que está sosteniendo, en cierto modo, el PIB. No olvidemos que el sector privado, digamos, no está para tirar cohetes, antes lo has comentado. Y es, insisto, ese sector público, vía gasto, estos programas que habéis comentado, el que se está sosteniendo. Y es una cosa que a mí el PIB es un indicador que me deja ciertas dudas siempre, porque, claro, no mide la deuda que estás generando. O sea, es decir, Estados Unidos crece un 2%, pero, claro, ¿cuánta hipoteca estás dejando a futuro para lograr ese 2%? Por lo tanto, siempre
puesta en cierto modo distorsionado, y no olvidemos que ahora mismo Estados Unidos está hipotecando mucho futuras generaciones, con matices, porque la deuda no se paga, pero sí se repaga, pero al fin y al cabo está creciendo sobre deuda, ¿no? Y al fin y al cabo eso se traduce siempre en inflación, en mayores impuestos, en recortes del gasto público. Por tanto, se está manteniendo el PIB, sí, pero ¿a costa de qué? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y no olvidemos que, insisto, el sector privado no está para tirar cohetes, sobre todo la parte industrial, pero en estos ciclos de shock crediticio siempre empieza por hundirse el sector industrial, y luego ya, una vez todo ese sector empieza a dejar de gastar, se traslada al servicios, que será el siguiente en caer posiblemente si esto continúa así. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Rodrigo que sigo viendo muchos riesgos recesivos de cara al segundo semestre, quizá principios del año 2024, así que cuidado con ver solo la mitad de la fotografía y coger este dato del PIB como algo para lanzar cohetes, porque yo no lo veo así. Que hayas lanzado este tema, porque ayer salía Joe Biden presentando el plan de Bidenomics, diciendo que, bueno, que la economía está súper bien, que han creado no sé cuántos puestos de trabajo. Claro, ante todo esto, uno dice, ostras, como bien dices, cuando un gobierno se endeuda, hipoteca a las siguientes generaciones y tarde o temprano tiene que pagar esa deuda, de una forma u otra. Claro, uno pensaría que si la economía está tan sólida, es lógico empezar a pagar esa deuda o esos excesos que hemos visto durante la pandemia. Y estamos viendo a Joe Biden hoy mismo poner un tuit diciendo contra la Corte Suprema, que ha tomado esta decisión sobre descartar el plan de alivio de los préstamos, diciendo que es impensable. ¿Por qué es impensable ahora, cuando la economía se supone que va mejor que nunca, señor Joe Biden? Y segundo, ¿cómo va a impactar todo esto al consumo? Sí que es verdad, Morgan Stanley de hecho ya ha emitido un informe sobre cómo podría impactar al consumo, pero 40 millones de estadounidenses que ahora se enfrentan de nuevo a pagar ese préstamo, y sobre todo en unos años que no venimos de estar bien, que venimos de unos altos costes, de pasarlo mal, de un poder adquisitivo que ha disminuido. De hecho, Wall Street Journal ayer criticaba este plan Bidenomics diciendo que, bueno, que a lo mejor el mercado laboral está muy fuerte, pero que el poder adquisitivo se ha reducido más de un 3% desde que Joe Biden está gobernando. Todo esto, ¿cómo lo interpretáis, Eduardo? Pues yo creo que la situación recuerda un poco al problema de la manta. Me tapo la cabeza y me dejo los pies al aire, o me tapo los pies. Es decir, por un lado o por otro, no hay suficiente material como para ser optimistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo, que hoy por hoy el señor que tendrá que pagar un crédito que supone un enorme gasto en su vida y en la de su entorno próximo, no lo olvidemos, un estudiante es prácticamente ocupa en casa de sus padres hasta los 30 años. En España la edad de emancipación supera los 31 años, que lo sepáis, son informes sociológicos del CIS, ¿no? Es brutal este dato. Pues va a significar lo que decía Rodrigo, o sea, me tapo los pies o me tapo la cabeza, es decir, o pago el crédito o cómo, y lógicamente no estamos ya para pensar en otras categorías, ¿no? Cambiar de coche, hacerme un viaje a la vuelta al mundo, es decir, la situación va a ser realmente problemática, porque vamos a tener que gestionar eficientemente recursos muy escasos, algo que los periódicos están señalando que Biden no se le pasa por la cabeza, eso de la eficiencia. Es decir, yo creo que el plan de Biden es tan difuso como inviable, ¿no? Las dos cosas, y ya se lo están haciendo ver los medios. Una vez más, mis felicitaciones a Estados Unidos por tener medios de comunicación independientes de altísimo nivel que pueden sacar los puntos negros al presidente, ¿no? Pero claro, cuando tú dices voy a gastarme 370.000 millones en energías limpias, categoría bastante difusa, pero sin embargo voy a obligar a que todas estas personas que han muerto de overpromise, no se preocupen que no van a tener que pagar los créditos, pues puede generar una situación bastante compleja para él, y más en un año previo a unas elecciones. Otro crédito que no sé yo si se va a pagar es el del plan BTFP, que esta semana hemos vuelto a ver récord, más de 100.000 millones, otra semana más. Me decía Jon Aldecoa, experto que bien conocéis,
experto en teoría monetaria, decía, claro, es que se inventarán algo nuevo, ¿no? Para que esto no se tenga que pagar pasados 9 meses. Perdona, yo quería ver a Rodrigo qué opina de esto precisamente, porque es sorprendente que se sigan dando préstamos de una manera como la que se está dando, ¿no? A ver, porque ahí Gustavo seguro que dentro de unos días le llevará la contraria. ¿Préstamos estudiantiles te refieres, Eduardo? No, lo que señala ahora mismo, el BTC. Porque al final esto es como un queso gruyere. El sistema se está desinflando desde el 2008. O no está creciendo a la tasa que debería estar creciendo. Entonces, cuando un sistema basado en deuda que necesita expandirse a infinito, pues empiezan a generar agujeros dentro del queso gruyere. Y los BTCPs, los QE, son un intento de rellenar los agujeros del sistema. Esto no lo vamos a repagar nunca, esto solo se va a repagar con más emisión de deuda, y el día que se pare la emisión de deuda, esto colapsa, porque es una estafa Ponzi. Mientras funcione, funciona. Pero tampoco podemos esperar mucho más. Yo, de hecho, a ver, a mí me gusta mucho mojarme, pero no sé lo que va a pasar. Yo, sinceramente, creo que la deuda estudiantil se va a acabar yendo al balance del gobierno de Estados Unidos. Sí. Creo que se va a pasar desde el balance individual al balance nacional, porque cuando muchos bancos han dado créditos, el impago de estos créditos supone una bomba dentro del sistema financiero. Entonces, lo más probable es que lo acaban financiando de una manera a través de la solvencia pública, es decir, deteriorar la solvencia del gobierno de Estados Unidos asumiendo esos créditos, que ya luego quizá los paguen con deducciones fiscales o con el invento que quieran o dando ayudas. Pero es lo que yo creo que pueda pasar en el futuro. Porque esto es muy complicado. Esto tiene que seguir creciendo y tiene que crecer a una tasa. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la cantidad de dinero. Tiene que emitirse mucha más deuda de lo que se está emitiendo. Deberíamos estar emitiendo más deuda para que esto fuera sostenible. Es lo que tú dices, que es una estafa Ponzi y veremos si se sostiene, ¿no? Es una pregunta que me hago yo mucho y no tengo respuesta, la verdad. Y lo que comentabas, Javier, realmente estamos viendo cómo continúan los récords en estos préstamos repo de la Banca Central Sectorial Bancario, y esto está parcheando el efecto del QT. Realmente, en un entorno de reducción de balance, es muy raro ver unas bolsas alcistas, ¿no? Hay una correlación muy clara entre liquidez y precio, pero entre la caída que estamos teniendo de repo inverso y este repunte de nuevo de los préstamos, esta ventanilla de descuento, pues se está poniendo como parches temporales. Se pone un parche, se pone otro parche, pero al fin y al cabo va pasando el tiempo y estás, como digo, equilibrando ese efecto bajista que debería tener el QE. Vamos a ver, insisto, cómo lo van alargando, si es que lo van alargando, no sabemos. Eso ya será cosa del bueno de Jay Powell. Como son decisiones al final de 4 o 5 burócratas, es que no se puede saber. Sería especular a lo que piensa un grupo muy reducido de personas, y eso es imprudente desde mi punto de vista. Y luego, con respecto a ese tortazo que le han pegado a Biden con el crédito, ese bloqueo del crédito, de la cancelación del crédito estudiantil, no olvidemos que también ha tenido una mala noticia Biden esta semana, que ha sido que parece que China no estaba tan atrasado, ¿no?, con los semiconductores como se pensaba. No olvidemos que Estados Unidos está intentando, en cierto modo, también bloquear, ¿no?, esa cadena de producción para que China no avance tecnológicamente, y se ha visto que incluso puede liderar, ¿no?, el próximo, pues en la próxima década, o el próximo ciclo a nivel tecnológico, cuando el objetivo, y esto mataría a Estados Unidos, el objetivo de Estados Unidos será tratar de bloquearlo, ¿no?, para llevar ellos el liderazgo. Y bueno, hay noticias de que no, que ya tienen semiconductores o chips incluso casi mejores que los Estados Unidos, y le ha llegado esa noticia, que era uno de sus principales, bloquea a China junto con la cancelación de todo el crédito estudiantil. 2 tortazos en la cara en una semana, en pleno año electoral. Vamos a ver cómo sale de esta Biden. Otra, José, porque estamos hablando de hecho lo comentaba antes Eduardo, ¿no?, del tema, cómo se puede enquistar no solo el tema macroeconómico, sino también el tema geopolítico, que es algo que parece que ser ignorado al margen de seguridad y gobernanza global. Parece que dentro de la economía está siendo un poco ignorado, ¿no? No pasa nada, aquí todo va bien, mientras la inflación baje, o se desinfle, mejor dicho, porque no quiero decir baje, porque en realidad se está desinflando, pero los precios siguen subiendo, y los datos económicos sean mejor de lo que se esperaba, todo genial. Apple puede superar el $1 billón, marcar un hito histórico en un entorno en el que, en realidad, uno mira alrededor y dice, ostras, es que hay muchas cosas
que están cambiando. Sobre todo en el entorno hablábamos de divisas, el renminbi. Ahora es cuando le digo a Rodrigo que yo tenía el 20% de mi portfolio en esa divisa y en divisas emergentes, pero no, ojalá, espero que no. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.